Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos, dependiendo de dónde y cuándo nos estén escuchando. Nosotros estamos transmitiendo desde los estudios de Unión Radio en Caracas, Venezuela. Un gran placer estar con ustedes para un nuevo capítulo de Parte Médico, su podcast de salud elaborado para ustedes con temas de actualidad. Estamos con épocas navideñas y por lo tanto vamos a tocar un tema navideño hoy o un tema relacionado con los días festivos. Y es que hay la sensación en general, en particular dentro del ámbito de los médicos, que los días festivos son de mayor cantidad de eventos médicos, infartos, muertes, accidentes, y vamos a ver en base a los datos a nivel mundial si esto es verdad o no. También sirve para recordarles a ustedes nuestras señas, @mundourweb, @Julio Castro M, en las plataformas habituales, en Instagram, en X y en TikTok, y que estamos saliendo a través de la plataforma matriz de YouTube, pero también estamos en Spotify y Apple Music. En cualquiera de los buscadores, ustedes ponen Parte Médico Julio Castro y el tema específico, dengue, hepatitis, quemaduras, etcétera, etcétera, y van a ver cada uno de nuestros programas. En general, en el ámbito médico, es común que nadie quiera hacer las guardias ni la del 24 ni la del 31, no solamente por el tema de que no estás con tu familia y no estás con los tuyos, sino también porque habitualmente la carga de trabajo de esas guardias en nuestros países latinoamericanos o en los países occidentales donde celebramos la Navidad y el Año Nuevo son particularmente complicadas. Pero ya evaluándolo más bien desde el punto de vista de los datos, de la información estadística, ya hay estudios que muestran claramente datos que responden a una pregunta fundamental. ¿Mueren más personas en los días festivos que en los días no festivos? Y la respuesta es claramente sí. Estudios que se han hecho evaluando casi 500.000 de certificados de salud o certificados de muerte en Norteamérica demuestran que en los días feriados, en general, hay un mayor número de fallecidos. Y la pregunta es ¿por qué? Porque si uno ve el resto de los otros días, o lo ves por semana, del año en general, las muertes se producen más o menos en el mismo tenor o en la misma frecuencia, excepto que se produzcan situaciones particulares como terremotos, incendios, catástrofes naturales de gran magnitud, tornados que pueden producir un mayor número de muertes en una zona determinada. Pero cuando vemos un país completo, sobre todo tan grande como los Estados Unidos, que tiene 300 millones de habitantes, más o menos, es raro que se produzcan algunos eventos particulares. Vamos a ver la primera gráfica que nos trae nuestro equipo de producción para ver un poco en qué porcentaje se producen esto en base a este estudio de, como les dije, casi 500.000 de certificados de muerte durante más de 15 años. Y vemos que el día que mayor número de muertes hay es el día de Navidad, y es 6% más que el promedio de fallecidos en relación a los otros 364 días. Pero también vemos que el día de Acción de Gracias, el día de la Independencia, el día del Año Nuevo, se producen entre 3 y 7% mayor número de fallecidos que el resto de los otros días laborables o los otros días que no son declarados como festivos. Obviamente los días festivos cambian con los países porque en algunos se celebran unas cosas, en otros se celebran otras, pero en la mayoría del mundo occidental que celebramos la Navidad y celebramos el Año Nuevo, sin duda el patrón es repetitivo, es decir, hay un mayor número de fallecidos en estos días, lo cual nos viene la reflexión de por qué se produce eso, cuáles son las causas que producen mayor número de fallecidos y enfermedad en estos días. Y vamos a ver en esta segunda lámina un poco cuando vemos esa semana entre Navidad y Año Nuevo, que se ve el pico en la parte central, y ahí vemos todo el número de muertes que se produce en el año. Vemos como el fenómeno del número de fallecidos va aumentando progresivamente de una forma un poco más rápida en el último cuatrimestre del año, es decir, entre octubre, noviembre y diciembre, llega al pico entre la semana de Navidad y Año Nuevo, y después viene bajando progresivamente. Es decir, hay un pico muy claro o muy notorio en esa semana entre el 24 y el 31 y que sobrepasa el promedio de muertes al año. Y de alguna manera esto da algunas claves de cuáles son los posibles factores que pueden estar imputables a este fenómeno. Y vamos a nombrar
algunos de ellos que son los que se han estado estudiando o que pueden ser la causa de esto. El primero es la situación de estrés psicológico. El estrés, si bien un vector que genera cambios en el ser humano, el aumento de la situación estresante o la situación estresante producida durante un tiempo prolongado puede cambiar cambios en nuestra fisiología que no son asimiladas por el cuerpo humano y pueden producir trastornos negativos. Entonces, en general, el estrés habitualmente tiende a aumentar hacia el último cuatrimestre del año, sobre todo en la última semana, producida por diferentes factores, razones económicas, razones psicológicas, razones sentimentales, razones diversas que hacen que la gente, a pesar de que en buena parte del mundo haya un número importante de personas en vacaciones, se puede ver que la finalización del ciclo del año calendario, puede producir un estrés psicológico mayor en los seres humanos en esta parte del año. La siguiente razón es una razón meramente administrativa. Cuando uno ve la afluencia de pacientes por diversas razones en la época decembrina, encuentra que hay una mayor afluencia a las emergencias de todo el mundo y eso hace que los promedios de espera, el tiempo de espera y el número de pacientes en la emergencia es un factor administrativo que puede afectar el desenlace de los pacientes. Es decir, y eso fue muy claro durante la epidemia de COVID. No es lo mismo que tenga 10 pacientes en la sala de espera para verse en la sala de emergencia que tengas 1000. En el momento que tienes una afluencia muy importante, es decir, hay tráfico en la atención de los pacientes en la emergencia, la calidad de la atención se deteriora porque tú tienes la presión, o los médicos tenemos la presión de tratar de resolver esos pacientes lo más rápido posible y probablemente ahí aumenta el número de errores médicos y el número de subdiagnósticos que han debido quedarse hospitalizados y que eventualmente van a la clase. Entonces, es muy claro, o fue muy claro con COVID, como le dije anteriormente, que cuando teníamos afluencia muy importante en el caso de COVID, en los picos de la epidemia, el número de fallecidos aumentaba, que no tenía nada que ver con la letalidad del virus, sino que este mismo razón administrativa de la alta demanda de los servicios de salud en las unidades de emergencia puede producir una incapacidad o una menor calidad de los servicios de salud. Otro tercer fenómeno que es un poco paradójico con el anterior o de alguna manera hace contraste es el retraso de las consultas por los seres humanos, debido a que precisamente hay el conocimiento de que si voy a la emergencia hay muchos pacientes, mi médico que me conoce está de vacaciones, no quiero ir por una emergencia porque tengo, por ejemplo, un dolor en el pecho o tengo una situación que no quiero ver, la gente tiende a retrasar las consultas durante los días de vacaciones para evitar ir con médicos que no conoce o a situaciones que le son particularmente incómodas. Y ese retraso de las consultas, en particular en enfermedad cardíaca o enfermedad neurológica, puede condicionar la aparición de infartos o accidentes cerebrovasculares, que son las dos primeras causas de muerte en las emergencias de los hospitales de todo el mundo durante estos días. Un cuarto elemento que es importante notar es lo que se llama la teoría del desplazamiento. En estas fechas hay mayor cantidad de desplazamiento entre ciudades, inclusive mayor cantidad de viajes. Estamos en una situación de que a pesar de que sea vacaciones, el desplazamiento, la movilización de grupos poblacionales importantes tiene un impacto sobre la mortalidad. Por un lado, hay mayores accidentes de tránsito y por otro lado, una vez que me desplazo, voy a un entorno que no es mi entorno natural y, por ejemplo, si tengo un evento catastrófico como un infarto, un accidente cerebrovascular o una situación médica complicada, el estar en un medio que no es el mío, a lo mejor en un idioma que yo no conozco, con unos médicos que yo no conozco, con una situación administrativa o económica que no me es familiar, puede producir un aumento de estos eventos catastróficos. Entonces, no solamente por el hecho del propio desplazamiento, donde a lo mejor no me llevé mis medicamentos, donde no consigo medicamentos iguales a los que yo utilizo en mi entorno natural, siempre viajar o movilizarse de mi entorno natural tiene un impacto negativo sobre mis eventos de la salud. Otro evento que es fácilmente entendible y es muy común en nuestros medios es el aumento del consumo de alcohol, drogas y algunos alimentos en particular. Estos
estos eventos que sin duda aumentan en todo el mundo occidental durante estas fechas, tiene un impacto negativo importante, sobre todo cuando la ingesta de alcohol es copiosa o la utilización de drogas es reiterada, puede producir un aumento de trastornos de la vía gastrointestinal con aumento del número de hemorragias digestivas, aumento de fenómenos de insuficiencia hepática aguda por el consumo de alcohol en grandes cantidades y la intoxicación por algunas drogas recreativas aumentan el riesgo de muerte durante esta fecha, que obviamente son fechas propicias o fechas que favorecen la utilización de esta sustancia. Otros elementos importantes es los aspectos climáticos. En la mayoría de los países no tropicales, es decir, el hemisferio norte o el hemisferio sur, diciembre se encuentra en temperaturas extremas. Para el hemisferio norte es frío extremo y para el hemisferio sur es calor extremo porque es el verano. Entonces, estas dos condiciones, para unos casos el frío puede producir un aumento de la mortalidad en personas que no tienen casa, personas que viven al descampado y es una causa importante. Pero por otro lado, las personas que están en fenómenos como el calor extremo o el verano extremo, también la deshidratación, el aumento de los deportes al aire libre sin la precaución de hidratarse lo suficiente puede producir cuadros de golpe de calor que también pueden generar un número de muertes extra. Y otro de los elementos quizás más no tan obvios es el elemento de que, por ejemplo, personas de edad muy adulta que están en cuidados paliativos, el hecho de culminar el ciclo calendario hace, y está estudiado, hace que la calidad o la cantidad de cuidados paliativos de alguna manera se vayan apagando o se vayan disminuyendo. Es decir, la gente tiene la sensación de que al año acabarse, el año calendario, disminuye la cantidad de cuidados paliativos que se le dan a personas que tienen enfermedades terminales o personas que tienen edades extremas de la vida. No es infrecuente, sobre todo en los países latinoamericanos, encontrar que, por ejemplo, personas muy mayores o personas con enfermedades crónicas terminales sean llevadas a los hospitales durante esas fechas porque lamentablemente los familiares van de viaje o no tienen la capacidad de cuidarlos durante esa fecha, y eso hace que estos cuidados de estas personas vayan deteriorándose producto de la finalización del año. Y otro elemento que, si bien no es homogéneo en todas partes del mundo, sí es bien homogéneo en el mundo occidental, los médicos que entran a su formación habitualmente lo hacen en fechas que coinciden con la finalización del año. Es decir, la buena parte de los posgrados médicos y el entrenamiento médico finaliza con el año y empieza con el nuevo año. Por lo tanto, no es infrecuente tener médicos que están empezando su formación en las unidades de emergencia, de guardia, en los momentos donde hay mayor crisis, en los momentos donde hay mayor necesidad. Entonces, esto es un fenómeno que ha tratado de regularizarse, pero no se ha logrado cambiar. Y este ciclo de cambio ha demostrado que los primeros meses de las rotaciones de los médicos que están en entrenamiento, sobre todo en posgrado que tienen con emergencia, terapia intensiva, unidades de quemado, cirugías de alta complejidad, hace que, sobre todo en las primeras semanas del entrenamiento, los médicos están acostumbrándose a procedimientos hospitalarios, nuevos procedimientos en el hospital, su grado de desempeño o su grado de destreza en el manejo de situaciones particularmente complejas como el trauma complicado y pacientes complicados como manejo de pancreatitis, neumonía severa, accidentes cerebrovasculares, infartos agudos muy severos, no tengan la destreza necesaria. Entonces van sumando factores que pueden hacer que estos fenómenos se vean en mayor proporción durante estos días festivos. Y la gran pregunta es cómo hacemos para prevenirlo. Y yo creo que, y esto es un mensaje para estos días navideños, el hecho de mantener nuestra actividad física regular que tenemos durante el resto del año, por ejemplo, si vamos al gimnasio, si corremos, si caminamos, si hacemos alguna actividad deportiva, mantenerla durante las temporadas navideñas, lograr o tratar de controlar el consumo de alimentos. Conocemos los platos navideños como son en Venezuela, que tiene un número importante de grasa, hay un consumo importante de alcohol, y en la medida que nosotros de alguna manera
hagamos una gerencia de este riesgo, va a disminuir la posibilidad que tengamos eventos catastróficos. Es importante no dilatar la consulta a los centros de atención de emergencia en el caso que tengamos situaciones particularmente preocupantes como son, por ejemplo, dolor torácico, dolor intenso en los miembros, situaciones intestinales o respiratorias que vayan aumentando. No dilatar la consulta a los centros de salud, sino debemos acudir a estos centros de salud. Y de alguna manera evitar los riesgos que podemos evitar, como por ejemplo en el caso de que vayamos a viajar, sobre todo por carro, utilizar el cinturón de seguridad, revisar nuestros carros en los momentos antes de viajar para saber que tenemos un viaje seguro. Y otro de los elementos importantes, llevar todas nuestras medicinas para un tiempo mayor al que vamos de vacaciones. Si vamos de vacaciones una semana, debemos llevar al menos 2 semanas de medicamentos, por ejemplo, si soy diabético, si soy hipertenso, si soy cardiópata, porque no estoy seguro que en el sitio donde vaya, si tengo que quedarme por cualquier razón, por ejemplo, hay lluvias, han habido lluvias en nuestro país muy importantes y no puedo regresar, me cancelan el vuelo, pierdo el avión, no vaya a tener déficit de medicamentos, sobre todo estas enfermedades, como le dije, diabetes, enfermedad cardíaca, enfermedad respiratoria o neurológica, mantener nuestro stock de medicamentos más allá del tiempo del cual nosotros vamos a ir. También deberíamos tener una previsión de tener claro, en el caso que tenga condiciones médicas importantes, cómo es la situación de salud al sitio donde voy. Es común que tengamos visitas a sitios extremos, a sitios donde no hay atención médica de alto nivel, y si yo tengo una enfermedad que eso lo puedo requerir, es algo que nosotros debemos prever si hay una situación como esa, dónde acudir. Y en el caso de que hagamos viajes de deportes extremos, debemos tener claro cuál es la estructura de salud que hay en ese sitio donde yo voy, cuál es la calidad del desplazamiento, si hay ambulancia, si no hay ambulancia, etcétera, etcétera, para evitar tener desenlaces fatales. Por supuesto, la seguridad en carreteras es un fenómeno muy importante que debemos mantener, evitar viajar a horas donde yo tenga extremo sueño o tenga bajo las influencias del alcohol, viajar preferiblemente de día, conocer la ruta previamente, tener conectividad de celular en la mayoría o completa de la parte de la ruta por si hay algún accidente. Son medidas que nos van a ayudar a que nuestra época de vacaciones sea lo más feliz posible. Es lamentable que ocurran eventos negativos y siempre de alguna manera u otra tenemos cuentos o tenemos historias de personas que tuvieron eventualidades en estos días y la situación no fue feliz o no fue finalmente resuelta por estas diversas razones que tenemos. Amigos, hemos ido por todas estas medidas preventivas con la pregunta inicial de si mueren o fallecen más personas durante los días de vacaciones, y lamentablemente sí es así. Y en la medida que nosotros conozcamos esos factores que hemos hablado durante el día de hoy y algunos de ellos tengamos la capacidad de prevenirlos o evitar que esto pase, va a evitar que tengamos vacaciones con desenlaces negativos. Amigos, les recuerdo nuestras señas, @mundourweb, @Julio Castro M en las diferentes plataformas. Pueden hacer comentarios a través de nuestro chat en vivo, pueden compartir a través de estos contenidos, a través de la flecha que va hacia el lado izquierdo, y ahí pueden compartirla en cualquiera de sus redes sociales. Esperamos tenernos de vuelta para el año que viene con salud, con nuevas propuestas para el año que viene, con nuevos temas de parte médico, y manténganse sanos durante todas estas navidades y vacaciones de fin de año. Se les quiere mucho, manténganse sanos, nos vemos en una próxima oportunidad.